con el cantante Chano Charpentier en Buenos Aires, que fue herido por un personal policial y que investiga la justicia. Se reavivó esta polémica del uso o no de las pistolas Taser o Taser, como le quieran decir. Y entonces nosotros aquí estamos con Javier Vicellares, precandidato a senador por la agrupación o el espacio Sumar, que él había presentado en el año 2018 un proyecto aquí en la unicameral para su implementación en Córdoba, para que nos explique por qué se tendría que usar y en qué circunstancias. Buenos días, Javier, ¿cómo le va? Hola, buen día. Hola, Lagarto, ¿cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que cuando lo planteamos, y fíjate vos que ya han pasado más de 2 años largos, lo hicimos porque estábamos convencidos que el tema de la seguridad era el tema central en Córdoba y en el país, y que había que dotarle a la policía de todos los elementos necesarios para poder combatir el delito. Las pistolas Taser son para espacios reducidos. Nosotros dábamos el ejemplo justamente en ese momento de poder utilizarlos en la peatonal, en una terminal de ómnibus, pero obviamente lo que buscan es poder reducir al atacante sin ocasionar ningún tipo de víctimas en los transeúntes, por ejemplo, ¿no? Y me parece que el debate ahora ya es un debate nacional, porque más allá de todo el volumen que ha tomado y que uno sigue reclamando que en Córdoba eso se pueda llevar adelante, me parece que ya hay que pensarlo como algo realmente nacional, para que lo ideológico no termine de interferir en el tema de la seguridad, porque soy un convencido. En el Senado hay que plantear este tipo de proyectos. Vos sabés, Lagarto, que tenemos una paso con Negri y con Juez, y estos son los temas que me parece que hay que debatir. Pero no hablan ustedes, y cómo implementarlo. Pero no hablan ustedes, los políticos, de las cosas que van a hacer. Lo único que están discutiendo es ver cómo manotean un puestito, ahí un carguito, un lugar en la lista. Mira, yo te lo planteo así, yo creo que, y coincido con vos, el show de la política terminó el sábado. El sábado lo hicieron. Me parece que ahora tiene que empezar el esquema concreto de propuestas. Mi compromiso es este tema, que yo ya lo presenté en Córdoba, para que las pistolas Taser puedan ser adoptadas por la provincia de Córdoba, por la policía de Córdoba, para que se puedan llevar a nivel nacional. Vos fíjate lo que pasó con Bernie. Bernie sale inteligentemente a plantear su utilización, pero a su vez la ministra de Seguridad Nacional duda de si se deben implementar o no. No podemos estar, Lagarto, dependiendo de que un funcionario sí, un funcionario no. Acá esto tiene que ser una ley concreta en donde podamos hablar. En Córdoba, Vicellares, creo que fue durante el gobierno de la Sota, cuando estaba como jefe de policía Alejo Paredes, hicieron un intento. Y me parece que hubo también una posición adversa de la oposición, que en aquel momento creo que era el radicalismo. Mira, yo lo planteé en el 2018, se hizo público en el 2019, lo volví a plantear en el 2020, porque en realidad es un tema que cada tantos meses, con algún hecho trágico como el de Chano, se reflota. Cuando en su momento Alejo Paredes las trae, información que oficialmente yo, por ejemplo, nunca tuve, indudablemente que hubo una discusión, porque aparte se mezcla el tema con lo ideológico desde lo que tiene que ver con las organizaciones de derechos humanos, que interpretan que la Taser es una picana eléctrica, cosa que en realidad revela un desconocimiento de lo que es un arma no letal como la Taser, y que incluso tiene la forma de que sea grabado todo el procedimiento que se lleva adelante. Ahora, muchísimas vidas se podrían salvar en espacios reducidos si utilizáramos este tipo de armas, pero fundamentalmente, y te digo este concepto, me parece que el policía está en el peor de los mundos si no sabe si utilizar una pistola Taser para reducir al atacante o si tiene que utilizar su pistola 9 milímetros. Capacitación mediante, que creo que es también un tema central, tiene que tener las condiciones para poder usarlo y salvar vidas. Pero hay pistolas, porque como bien dice el Lagarto, Javier, buen día, usted tiene información, si hay en la policía de la provincia, tiene en depósito, digamos, porque yo creo que sí. Recordamos que trajeron unas 30, me parece, en aquel momento. Yo creo que sí. Unas 30 pistolas que después no se usaron, por lo que estaba contando usted. Bueno, ¿existen o no existen en la policía? Vaca, la información que tuvimos allá por el 2019 cuando presentamos el proyecto que es para modificar la ley orgánica de la policía y permitir su uso, era de que existen en el arsenal de la policía de Córdoba pistolas Taser, que nunca fueron utilizadas salvo por algunas pruebas. Por eso la insistencia de decir, che, démosle elementos al policía para que los pueda utilizar para defendernos. Esta discusión a nivel mundial ya no existe, se utiliza en la gran mayoría de los países. Con lo cual me parece, insisto mucho con esto, el debate ya no es un debate provincial, es un debate nacional, en donde sin lugar a dudas que el tema seguridad tiene que estar dentro de las
propuestas que tienen que llevar los candidatos. Y ahí es donde me parece, como decías vos, Lagarto, que hay que dejar de lado el pelearse por un puestito, por un cargo y empezar a hablar de las cosas concretas que necesita la gente. Está bien. Bueno, a mí me parece interesante acá, para llevarlo al ejemplo de hoy, si hubiese salvado la vida bueno, obviamente hasta ahora está mejorando Chano, pero corrió riesgo de haberse muerto, porque es muy grave la herida. Y si hubiera salvado la vida del policía que murió hace algunos meses en Palermo. Si hubiese salvado la vida del otro policía. Claro, el caso de Recoleta fue un caso muy, digamos, difundido, porque el nieto de Mirta estaba en el lugar de la escena. El policía se encontró, como te decía yo, en el peor de los mundos. El atacante con un arma blanca, que a corta distancia es tan letal como un arma de fuego, lo encara, él no quiere sacar su pistola porque tiene miedo de ocasionarle un daño a toda la gente que estaba cerca, y fíjate vos que lo terminan matando. Digo, sí. Se dan ese tipo de situaciones, claro, se dan ese tipo de situaciones que no se podrían dar más si estas discusiones ideológicas fueran superadas. No podés depender de un gobierno nacional que te diga un funcionario sí, un funcionario no. Esto hay que definirlo en forma concreta y clara. La seguridad es una política pública que tiene que exceder cualquier cuestión ideológica de gobierno. No, porque además hay una cuestión muy elemental y muy simple. Si el delincuente sabe que el policía no le va a hacer nada porque tiene miedo, porque le tiene miedo al sumario, a la condena, a lo que sea, al escarnio público, el delincuente va a avanzar sobre su autoridad sin ningún tipo de problema. Eso va a pasar. Es que es lo que sucede, Lagarto, es lo que sucede. Por eso también fue tan discutido el protocolo de defensa y de seguridad para la policía que en su momento la ministra Burrich planteó a nivel nacional y que este gobierno deroga. Y me parece a mí que hay que centrar en este tipo de situaciones las discusiones incluso de campaña. Porque, vuelvo a insistir, los derechos muchas veces pareciera que son para los delincuentes, pero los derechos no son para los policías, que son los que nos defienden. Y que un policía dude, y ahí insisto mucho con la capacitación, que un policía dude si usar o no su arma, si un policía dude si da la voz de alto o de disparo, pero a su vez va a ser parte de un sumario, es lo peor que nos puede pasar, porque en realidad, en una situación tan dramática como la que vive nuestro país, la seguridad, le vuelvo a insistir con este concepto, es uno de los temas centrales. Démosle todos los elementos a la policía de Córdoba, a la Policía Federal, a las policías provinciales, para que nos puedan defender. Muchas gracias, Vicellares, muy gentil, muy amable. Gracias a ustedes, les mando un gran abrazo. Bueno, chao, hasta luego. Bueno, 10 de la mañana con 48. ¿Tenés la imagen de cómo funciona la Taser o Taser, como la quieran llamar? Esta arma tiene, estos son unos cartuchos que desprenden dos ganchitos que se pegan en el cuerpo humano y que quedan unidos a la pistola por un hilito que transmite electricidad, un shock eléctrico, que paraliza por segundos al delincuente y le da tiempo al policía para poder reducirlo. Claro. Solamente eso. Obviamente debe ser un golpe eléctrico, no sé cómo será, pero un shock, te produce un shock que lo inmoviliza. Y en ese segundo tiene el policía para reducir. Es para utilizarlo en corta distancia. En corta distancia, creo que son 10 metros. 15 metros. Entre 15 metros. Ahí se ve, es como un hilito. Esto le hubiera permitido al policía no agredirlo tanto a Chano. A Chano, claro, por ejemplo. le hubiera permitido al policía de la Recoleta no morir. Por eso hacía referencia a los espacios reducidos, ¿no? Que son mucho más complicados de manejar la situación. Exactamente. Bueno, muy bien.